Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. Ave, hijos del sol, yo os saludo. Hoy vamos a hablar sobre un misterio atrapado en la base de un glaciar. Vamos a hablar sobre el misterio de Rock Pool, el lago donde aparecieron 600 esqueletos humanos. Al principio se pensó que serían víctimas de una catástrofe. Alguna tribu nativa de la zona que cayó presa de un alud, puede ser. Pero un nuevo estudio revela que los restos tienen edades que comprenden diferencias de 1000 años. Por lo tanto, todos estos huesos no murieron al mismo tiempo y están todos atrapados en un glaciar en la base del Himalaya. Entramos en cuestión. Corría el año 1942, cuando un guardia del lago glacial Rock Pool, en el estado de Uttarakhand, en la India, en la base del Himalaya, realizó un macabro hallazgo, una pila de cientos de miles de huesos. Las primeras investigaciones contaron con unos 600 esqueletos y señalaron que probablemente los cadáveres correspondían a un grupo nómada de entre los siglos IX y XI, quien habría muerto debido a una epidemia o una alud de nieve. La zona, conocida entre los lugareños como el Lago del Misterio, es muy interesante. Fue objeto de un estudio en 2004 que analizó muchos de los cráneos de aquel cementerio helado. Parecía ser que todos estos cráneos tenían golpes o traumas severos. Parecía ser que todas estas personas habían sufrido muertes violentas, pues todos y cada uno de los esqueletos revisados mostraban signos de una fuerte contusión craneal. Un análisis más profundo de las heridas indicó que fueron causadas por un objeto bastante duro y circular, de bastante peso. Murieron en el acto. A día de hoy nadie es capaz de ofrecer una teoría consistente que explicara la aparición de los cuerpos separados con más de 1000 años. Y la única opción viable es que parecía ser una especie de asesinato masivo, como si todas las personas hubieran sido traídas aquí para morir. Y aquí yo hago un paréntesis y me hago una pregunta. ¿Qué ejército perdura por 1000 años? ¿Qué ejército lleva a personas en masa a la base del Himalaya para ejecutarlos y lanzarlos a un lago? ¿Qué fuerza o qué poder puede hacer eso? Estamos hablando de grupos de entre 200 y 600 personas. No creo que estuvieran aguardando su turno para ser ejecutados. Estaban en espacio abierto, en un valle, en el valle del Himalaya, en su base. Dato curioso, muchos de los cadáveres encontrados tenían sus abalorios y tenían bisutería y joyas. Si hubieran sido ejecutados por un ejército, hubieran dejado los cadáveres vacíos, sin ningún tipo de joya o prenda. Otra alternativa que se baraja: el sacrificio ritual en masa. También se ha hecho en otras culturas, pero es muy extraño. Siempre queda una pregunta: ¿quién y por qué? Los estudiosos prefieren pensar en una alternativa más viable. Ellos proclaman que fue una tormenta de granizo particularmente fuerte, y en efecto las heridas siempre están en la cabeza, indicando que vinieron desde arriba el golpe que los mató. Y la única manera de que tantas personas sufrieran heridas en estas partes del cuerpo, descartando un sangriento rito, que es posible, o una elaborada conspiración de un poderoso soberano,
puede que estuvieran cayendo miles de objetos pesados del cielo, o incluso que los mataran a piedras. Esto no se sabe, estas son las teorías que se están barajando ahora mismo. Por razones obvias, hoy es muy difícil demostrar lo que sucedió realmente. Pero no cabe duda de que la hipótesis de la tormenta suena interesante. Pero la hipótesis del lugar sagrado diferenciado por 1000 años también, porque hay restos de esqueletos del siglo IX y restos de esqueletos del siglo XI. Y atención, incluso hay parentescos con los iraníes. Y ahora entraremos en las claves genéticas de estos hallazgos. En ellos se encontraron impactos que los investigadores relacionaron con granizo, y se extendió la idea de que toda aquella gente murió debido a una luz, una tormenta invernal o al frío extremo. Y esto también ayudó a perpetuar sus cuerpos. Se ha llegado a encontrar hasta una momia casi intacta. En ese mismo momento, el ADN reveló que se trataba de dos tribus diferentes, una emparentada con la otra. Sin embargo, el secreto del lago ha continuado hasta nuestros días. Ahora, un reciente estudio revela una historia muy distinta, que en realidad no hubo ninguna catástrofe helada ni ninguna tormenta. Ahí había más de dos tribus enterradas, en aquella zona. La investigación fue realizada por un grupo internacional de la India, Estados Unidos y Europa conjuntamente, que ha sido publicada en Nature Communications. Señala que estas personas murieron al menos en dos momentos diferentes de la historia, separadas por más de 1000 años de diferencia. Este lago, en la base del Himalaya, ha sido objeto de especulaciones sobre quiénes eran estas personas, qué tribus habitaban estos lares y qué los llevó al lago Rokpun. Explica Nirad Jai, del Instituto Birbal Sani de Paleociencia. Este es el autor principal de una de las teorías más fuertes. Él cuenta que se ha perpetuado durante más de una década y han usado distintos análisis genéticos para arrojar luz sobre el misterio de este lago y de esas personas. Nirad Jai cuenta que el ADN más antiguo obtenido de los esqueletos tiene parentesco con poblaciones actuales de la India. Y si bien existen al menos 3 grupos genéticos diferentes, este estudio revela que después de secuenciar el ADN mitocondrial de 72 esqueletos, muchos de los individuos poseían haplogrupos mitocondriales típicos de las poblaciones indias actuales. Y también identificaron un gran número de individuos con haplogrupos que serían más típicos de las poblaciones de Eurasia occidental. Pero recordamos un dato muy importante: estaban separados por milenios. Quizá este lugar era un lugar de enterramiento, un lugar sagrado para estas tribus. La secuenciación completa del genoma de 38 individuos reveló que había al menos 3 grupos distintos de esqueletos. El primer grupo estaba compuesto por 23 personas con ascendencia relacionada con poblaciones actuales de la India. Sorprendentemente, el segundo grupo, más grande, compuesto por 14 individuos con ascendencia que está estrechamente relacionado con las personas que viven en el Mediterráneo oriental, especialmente en Creta, Cerdeña y Grecia. Y por último, un tercer individuo, que esta ascendencia es más típica del sudeste asiático. Tenemos múltiples genes mezclados en 2 tribus separadas por 1000 años que fueron a morir allí,
a la base del Himalaya. Por si fuera poco, lo interesante de la mezcla de genes y orígenes de los restos que se encontraron allí, también tenemos la datación. Ahora se sabe que la datación por radiocarbono falla, tiene un margen de error, pero dentro de este margen hay mucha diferencia entre unos huesos y otros. Hay un grupo de huesos datados del siglo IX, en cambio hay otro grupo de huesos datados del siglo XI. Ningún señor feudal vive durante 2000 años, por lo menos que sepamos. Ni tampoco una tormenta de granizo se puede extender durante 1000 años, porque todos los cadáveres tenían golpes en la cabeza, aun que estuvieran separados por milenios. Por lo tanto, el secreto sigue estando ahí. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Qué fuerza, qué poder, qué mató a estas personas llevándolas ahí en masa? Otro secreto más perdido por el mundo. Pero este estaba congelado y eso ha ayudado a intentar arrojar algo más de luz. Quizá fueron arrojados al lago en algún tipo de enterramiento ritual. Hay lagos sagrados y los pueblos antiguos solían hacer rituales en montañas, lagos, cuevas o todo tipo de paisaje que a ellos les resultara estar cerca de sus creencias o estar cerca de sus dioses. Los lugares de enterramiento de los pueblos antiguos son muy especiales. Algunos utilizaban rocas, otros eran enterrados, otros eran quemados. Pero nunca se encontró algo así. Un lago lleno de restos separados por más de 1000 años, unos restos de otros. Por lo tanto, tenía que haber una comunicación entre estos pueblos para saber de este lugar de enterramiento. Muchos misterios de nuestro mundo han sido olvidados por décadas o siglos, incluso milenios. Han pasado sin que nadie retornara al antiguo lugar en el que las leyendas se convierten en realidad. Cada vez que la nieve se derrite por un breve mes al año, las aguas cristalinas bajan por las cumbres hasta el lago y dejan ver cientos de esqueletos en su fondo. Año tras año, paso a paso, los investigadores intentan esclarecer este suceso. Pero ya hemos dicho, hay 3 teorías plausibles, varios grupos de personas y esto sigue siendo un misterio, el lago de los 600 cadáveres del Himalaya. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo, hijos del sol, todos somos uno, un puño.